Shalom, shalom amigos. Qué bueno estar nuevamente en contacto. El Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y en este viernes, para los que están mirando el programa en directo, si no, no importa, para cuando tú lo estés mirando, en el Espíritu estamos en comunión, habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre, porque estoy yo, el burro siempre primero, como decimos, un dicho acá en Uruguay. Está Esteban Morales, por supuesto, del otro lado en los controles, siempre al firme. Que no te dije nada, Esteban, y te lo voy a comentar ahora al aire. Me gusta ese rollito, ese pergamino que se abre y que habla del título del programa, ¿verdad? La raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, muy lindo. Y bueno, y además de Esteban y yo está la teleaudiencia, ¿no? Entonces sabemos más de 2 o 3, así que el Señor está en medio nuestro. Entregamos este estudio, como siempre, en sus manos y clamamos por la bendición de Dios. Hay personas, a veces pastores o maestros, que oran al aire. Yo en general oro por mi cuenta, ¿no? Cuando llega el momento del programa no hago una oración, pero por supuesto que siempre el Señor está en el medio. Es nuestra oración, es nuestro clamor, que realmente esto sirva para edificar la vida de las personas y que el Señor Jesús esté manifestándose en estos estudios que estamos compartiendo. Hoy, si Dios quiere, será la última parte de lo que ha sido este maravilloso viaje que hemos hecho por Israel con el Instituto Moriah. Y bueno, todo lo que he traído para compartirles. Por lo tanto, hoy va a ser un programa, le comentaba a Esteban fuera del aire, que va a ser un programa con muchas diapositivas, me parece que con mucho color. Hoy vamos a entrar en Jerusalén, ¿sí? Y básicamente nos vamos a quedar en ese lugar y después, muy sobre el final del programa, les voy a mostrar algunos lugares extra por los que estuve en Israel. Pero quiero, antes de empezar, como siempre, refiriéndome al programa anterior, que habíamos terminado con la famosa hojilla que fue descubierta por el arqueólogo Gabriel Barkay, que contenía la bendición sacerdotal arónica. Vieron que yo digo, a veces se me trabucan las neuronas y no sé por qué tuve la confusión cuando dudé y dije, no, 500 años antes de Cristo, no, mucho más. En efecto, cuando desenrollan esa hojilla de plata, que mostrábamos la diapositiva que estaba en el Museo de Israel, con la bendición arónica, esa hojilla es de la época del primer templo. Bueno, Esteban, un genio, ahí ya fue a la diapositiva 52, esa hojilla que fue encontrada en ese esqueleto de esa persona, se ve que la tenía porque era un sacerdote o era una persona común del pueblo y tenía la bendición arónica a modo de amuleto sobre su cuerpo. Es de la época del primer templo. El primer templo es entre el año 900, cuando lo edifica Salomón, y el año 586, cuando es destruido por los babilonios. Es decir, que miren la antigüedad que tiene ese texto, y que siendo un texto tan antiguo, de la época del primer templo, año 900, 800 a.C., viene a confirmar lo que los rollos de Qumran, por ejemplo, confirman hacia el año 200 a.C., 700 años después, hablando precisamente de esa fidelidad del texto bíblico, ¿no? Y los rollos de Qumran del 200 a.C. vinieron a confirmar todo otro montón de rollos antiguos, pergaminos, unciales, tienen diferentes nombres los tipos de materiales, en base a si eran escritos en pergaminos o si eran escritos en piel de cordero o de otro tipo de animal. Se les dan diferentes nombres en la literatura o en la arqueología escritural, digamos, ¿no? Y bueno, imagínense que, cuanto más antiguo es un texto que encontramos, y ese texto es igual a otros textos más modernos que tenemos, eso es como una comprobación de que esos textos más modernos son fieles a lo que fue el original. Ahora, dicho esto, hoy entonces nos vamos a mudar a la ciudad antigua de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también estuvimos al sur de la ciudad antigua de Jerusalén, en la ciudad de David, y ahora nos vamos a ir hacia la ciudad misma de Jerusalén, la ciudad antigua, que está rodeada por murallas, está rodeada por una gran muralla y tiene 8 puertas. Estas murallas son de la época del Imperio Otomano, no son de la época de Jesús. Pero siempre la ciudad antigua de Jerusalén estuvo rodeada por murallas y tuvo muchas puertas, ¿sí? Puertas de acceso a la ciudad.
Incluso la muralla que hoy día entonces hay es de la época de los otomanos, pero no se sabe, no hay seguridad si hay una o dos murallas más antiguas, y no se sabe exactamente dónde estaban, si estaban un poco más adentro de la muralla otomana, si estaban un poco o mucho más afuera, y eso tiene que ver con algunos de los lugares, es clave para discernir sobre la validez histórica de algunos de los lugares que vamos a compartir en esta clase. Pero en la diapositiva 53 hay un mapita que tiene, para que ustedes se ubiquen más o menos, cómo es la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí está, rodeada de murallas, la ciudad antigua de Jerusalén, con 4 barrios: el barrio cristiano, el barrio armenio, el barrio musulmán y el barrio judío. Así está dividida la ciudad antigua de Jerusalén, que es más o menos 1 kilómetro cuadrado. Son 10 cuadras más o menos, para un lado, para el otro, para el otro y para el otro, aproximadamente. Ven allí el monte del templo, a lo que sería la derecha de la diapositiva, y más a la derecha, por fuera ya de la ciudad antigua, tenemos el Monte de los Olivos, al este, ¿sí? Ahora, ustedes vieron que hay como unos asteriscos anaranjados alrededor de todas las murallas. Y primero yo vamos a compartir acerca de estas que son las puertas de Jerusalén. Vamos a empezar por una que es la Puerta Nueva y que está en el barrio cristiano. A la izquierda en la diapositiva, donde está el barrio cristiano, vieron que hay un asterisco anaranjado que dice Puerta Nueva. Después, bajando, todavía en el barrio cristiano, está la Puerta de Jaffa, que en realidad esa es la puerta de acceso al barrio judío, ¿no? Pero bueno, la puerta de Jaffa, ¿sí? O Jafo. Después, más abajo, está la Puerta de Sion, que vamos a ver después una foto donde yo estoy ahí, en la Puerta de Sion o la Puerta de David. Después, si seguimos recorriendo hacia el este, llegamos a la Puerta del Estiércol. Luego seguimos recorriendo y ya nos vamos para arriba, y en la zona del Monte del Templo está la Puerta Dorada, que está tapiada porque Suleimán la tapió, el emperador Suleimán del Imperio Otomano. Más arriba está la Puerta de los Leones, o también llamada la Puerta de San Esteban. Después, si seguimos recorriendo, llegamos a la Puerta de Herodes, también conocida como la Puerta de las Flores, porque tiene unos diseños de unas flores allí. Y finalmente la Puerta de Damasco, que es la puerta que da, una puerta bellísima arquitectónicamente, y que es la que da entrada al barrio musulmán. Entonces, yo les voy a ir contando un poquito, mientras Esteban mantiene la diapositiva, para que ustedes se vayan ubicando brevemente, muy sucintamente. Les voy a contar de cada una de estas puertas, empezando por la Puerta Nueva. La Puerta Nueva, ahí en el barrio cristiano, es de 1887 y no tiene nada que ver con la puerta mencionada en el profeta Jeremías. La Puerta de Jaffa o Jafo, que es la siguiente, ¿por qué se la llama así? Porque conectaba con la ruta que llevaba al puerto de Jafo o Jope. En árabe es la Puerta de Hebrón porque conecta con ese lugar hacia el sur. También se la llama la Puerta de David, reinaugurada en 1538 por Suleimán, ¿sí? Allenby, que fue un general del ejército británico, entró por ella tras derrocar al Imperio Otomano. Miren qué historia esa puerta, la Puerta de Jaffa o Jafo, que es la que está ahí en la diapositiva, en el límite entre lo que sería el barrio cristiano y el barrio armenio. Allenby, el general del ejército inglés, entró por ella tras derrocar al Imperio Otomano, y eso después abrió la puerta para que los judíos pudieran volver a instalarse definitivamente en Israel y que Israel haya llegado a ser la nación que es hoy. Gloria a Dios. Y Allenby, esto es emocionante, entró por esa puerta, por la Puerta de Jaffa o Jafo, a pie. No a caballo, porque él no se consideraba digno de entrar a caballo. Un creyente, el general británico, no cristiano, y dijo: yo no soy digno, un protestante, no soy digno de entrar acá como si fuera un general del Imperio Romano a caballo. Yo acá voy a entrar a pie. Glorioso. La historia de Israel es una historia de gente de fe, de gente de destino.
Después viene la puerta de Sion, que te lleva al barrio judío, construida en 1540, es decir, la puerta actual de Sion, reconstruida, diríamos. Algunas se sitúan donde estaban las bases de las puertas originales, otras no o no se sabe. La puerta de Sion te lleva al barrio judío, construida en el 1540. En las afueras queda el monte Sion y el cenáculo, que es un lugar que vamos a ver hoy, llamado el Palacio de David, que en realidad era el Palacio de Herodes, pero bueno, en las afueras está todo eso, ¿no? Y hay marcas de balas en esta puerta por las muchas guerras que sufrió. Después viene la puerta del muladar o del estiércol o de la basura, al sureste de la ciudad y que nos lleva al muro de los lamentos. Nehemías habla de esta puerta, la puerta del muladar, el profeta, el escritor Nehemías, pero no se sabe si la localización de la puerta actual del muladar corresponde a la puerta de la que Nehemías habla en su libro bíblico. La puerta dorada es la siguiente, frente al Monte de los Olivos, también llamada la Hermosa o de la Misericordia, o la Vida Eterna, o la Puerta del Este, porque está hacia el este, tapiada por Suleimán, ya que por ella entrará el Mesías para establecer su reino en Jerusalén. ¿Sí? La sanidad del cojo habría sido aquí, según el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que fue en la Puerta Dorada? Un cementerio ha sido establecido enfrente a esta puerta, amén de tapiarla, para que ni Elías, el precursor del Mesías, ni el Mesías, que no puede tocar lo inmundo y por lo tanto no puede tocar a los muertos, puedan pasar por ella. Esto, por eso Suleimán la quiso tapiar a la Puerta Dorada, para que cuando venga el Mesías no pueda entrar, y le plantó un cementerio adelante. Y ahora yo después voy a explicar algo respecto a esto, ¿no? Bueno, Zacarías nos habla de esto. Zacarías 14, versículo 4, habla de que por ella va a entrar el Mesías. Gloriosa profecía, y esto ya se cumplió en la primera venida de Cristo, pero se puede volver a cumplir en su segunda venida. Ahora después lo voy a explicar. Después tenemos la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban, ya que en esa zona habría acontecido el martirio de Esteban relatado en el libro de los Hechos. Mira al este y por allí habría entrado Jesús montado en el pollino, frente al huerto de Getsemaní, que hoy lo vamos a visitar también en las fotos, con 4 leones tallados. Por eso se le llama la Puerta de los Leones, porque estas estructuras tienen tallas sobre la piedra. Luego tenemos la Puerta de Herodes o de las Flores, por una roseta que la decora muy bonita. Está al norte y conecta con el barrio musulmán. Se cree que por aquí cerca está el palacio de Herodes Antipas. Cosas que todavía no se han descubierto porque, bueno, hay mucha cosa bajo tierra y la arqueología se toma sus tiempos, ¿no? Y finalmente la Puerta de Damasco, de las más grandes y bonitas, que conecta con una carretera a Siquem y luego a Damasco, al norte, en lo que hoy día es el Líbano. También llamada la Puerta de la Victoria o de la Columna, ya que detrás de ella había una columna romana coronada por el emperador Adriano, de quien vamos a ver una foto hoy en otro momento y voy a hacer una referencia a esto. Bueno, Esteban, ¿podés venir un poquito a mí ahora? Porque ahora que ustedes tienen un poco más en claro esa ciudad de Jerusalén antigua en la que vamos a entrar y de la que vamos a mostrar determinadas fortificaciones o lugares especiales, les quiero decir que, bueno, esto de la Puerta Dorada es muy interesante. Yo ya lo dije esto en otro estudio, ¿no? Pero claro, Suleimán, como está la profecía de Zacarías que dice que el Mesías va a entrar por esa puerta, y de hecho en la segunda venida de Cristo puede entrar por esa puerta porque los muertos van a resucitar, y si el Señor tiene que hacer remover el cementerio, lo va a hacer remover, y si hay un terremoto o un cataclismo antes y el cementerio ya no está para cuando venga el Señor lo va a hacer. Es decir, nada va a impedir que el Señor cumpla lo que está establecido en su palabra, en la bendita Torá,
en el bendito Tanaj, Antiguo Testamento, pero también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada va a poder contra eso. Pero bueno, a veces los hombres pueden ser muy ridículos o podemos ser muy ridículos queriendo oponernos a nuestro Señor, ¿no? Y Suleimán tuvo esa intención. Pero además, Suleimán lo que no entendió es que al ser Jesús el Mesías, Jesús ya pasó por esa puerta en su primera venida. Y Juan el Bautista, el precursor del Mesías, que viene con el espíritu de Elías, también ya pasó por esa puerta. Entonces, en realidad Suleimán lo que viene a hacer es confirmar de alguna manera la profecía de Zacarías, porque Suleimán cierra esa puerta para decir por acá no va a pasar el Mesías, pero el Mesías ya pasó. Ya pasó el precursor del Mesías, Juan el Bautista, y ya pasó el Mesías en su primera venida. Entonces, lo bien que hiciste en tapiar esa puerta y poner un cementerio, porque ahora ya está, la profecía de Zacarías está cumplida, del año 500 a.C. Pero hay quienes dicen, bueno, pero en la segunda venida de Cristo el Señor también va a entrar por esa puerta y bueno, el Señor la traspasará. Recordemos que cuando Él resucita, se le aparece a sus discípulos atravesando aún una habitación, las paredes de una habitación que estaba completamente cerrada. Entonces, bueno, para el Señor nada es imposible. Ahora, vamos a, como les dije, hoy es un día de mucha diapositiva. La diapositiva número 54 me tiene a mí, precisamente, en la puerta de Sion, o la puerta de David, que era la que estaba yendo para abajo después de la puerta de Jafo o Jaffa. Y yo cuando vi ahí me emocioné mucho porque en la parte derecha está Zion Gate, en inglés, arriba, Zion Gate, después está escrito en árabe y después está escrito en hebreo. Y se lee al revés, diríamos nosotros, ¿no? De la derecha hacia la izquierda. Y en hebreo ahí vos ves claramente que dice Shar Sion, puerta de Sion. Yo, que sé poco hebreo, pero me emociona cuando puedo leer algo en hebreo. Y acá puedo leer claramente Shar Sion, la puerta de Sion. Y yo dije, acá me voy a sacar una foto porque la palabra dice que donde pisa la planta de vuestros pies, ese lugar es de ustedes. Yo dije, acá vamos a entrar a Jerusalén, a la ciudad antigua de Jerusalén, este lugar es mío. Como hijo del Señor me corresponde. Bueno, y en la siguiente diapositiva, precisamente, hay una diapositiva, dos fotos donde yo estoy en lo que sería la zona de la puerta dorada, que es esa puerta que está tapiada. En realidad yo estoy ahí, a ver, en la primera foto me tienen a mí ahí, después en la segunda foto ven que hay toda una escalinata, hay un grupo de personas y no sé si ustedes advierten que hay como 3 puertas tapiadas ahí. Bueno, esa se cree que eran las puertas por las cuales el pueblo entraba directamente al templo durante las celebraciones. Después un poquito más allá está la puerta tapiada, la puerta dorada propiamente dicha. Pero acá hay 3 puertas otras puertas más chicas, ¿no? Que en su momento eran usadas por el pueblo para entrar al templo, a las celebraciones. A esa escalinata, a esa zona se la llama de Hulda, porque se cree que los restos de la profetisa Hulda del Antiguo Testamento estaban por allí, en esas inmediaciones, ¿verdad? Ahora, en la primera foto donde estoy yo, atrás mío hay una puerta de salida, que también está tapiada hoy día, ¿no? Pero bueno, era la puerta de salida del templo. ¿Por qué había 3 puertas para entrar y una para salir? Porque la gente entraba a borbollones y después, en cambio, la gente salía más livianamente. Siempre el atolladero de gente estaba a la entrada de la celebración. Por eso había 3 puertas para entrar, una para salir en toda esta zona, y es glorioso haber estado ahí, porque esas eran puertas de acceso directo al templo, y Jesús cuántas veces habrá caminado por esas escalinatas que son originales del primer siglo, del tiempo de Jesús, para entrar al templo y para salir del templo. Maravilloso haber podido estar, imagínense la emoción en ese lugar. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos el Muro de los Lamentos ya. En la zona del Muro de los Lamentos hay una sinagoga a la que nosotros los varones podemos entrar, las mujeres no. Las mujeres entran por otro lugar, pero las que estudian la Torá. Pero las turistas mujeres no pueden entrar. En cambio, los turistas, aunque no seamos judíos y somos varones, tenemos acceso a esta sinagoga, que muchas veces, del Muro de los Lamentos, que está
debajo del monte del templo, que lo mostrábamos en el mapa, la gente muestra el muro, pero no te muestra esta bellísima sinagoga donde hay unos trabajos preciosos en madera, con esos cortinados rojos, donde vos entrás y es alucinante ver a todos los rabinos o judíos, sencillamente, pero ortodoxos o ultraortodoxos, con sus talit, es decir, sus mantos de oración, como el manto que portaba el Señor Jesús, que eran los mantos que se usaban en aquella época, y cuando la mujer toca el manto del Señor y es sanada de su flujo de sangre, era porque estaba la tradición de que tocando el manto del profeta ibas a recibir la sanidad de parte del Eterno, y el Señor sana, Él es Adonai Rafa, el Señor tu sanador. Bueno, es muy emocionante, espiritualmente se vive algo muy fuerte cuando vos entrás a esa sinagoga, a ese lugar de adoración, y ves a todos estos judíos adorando con todo su corazón al Señor, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, la número 57, fue otro de los puntos altos a nivel espiritual para mí en el viaje. Me emociono al pensar en eso, porque cuando yo estaba en ese lugar, de repente veo a no sé si era un maestro o el padre de estos niños, seguramente más bien un maestro, quizás el padre, quizás el tío de estos niños, y les estaba enseñando a los niños, ustedes ven cómo les está enseñando a ponerse las filacterias, ¿no? Que son esas cintas que se atan los judíos ortodoxos, o ni siquiera los ortodoxos, podés no ser ortodoxo y de vez en cuando atarte las filacterias. Se atan estas cintas en sus brazos, y también ese cubito que va en medio de la frente, y ahí ellos tienen escrito en ese cubo el glorioso pasaje de la Shemá: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de todas tus fuerzas, ¿no? Y bueno, y dice que atarás esta ley en tus brazos, estará en medio de tu frente, estará en los dinteles y los postes de las puertas de tu casa. Por eso los judíos literalmente hoy día se atan esta ley en sus brazos. Y a mí me emocionó porque yo dije, esta gente tiene un velo puesto por Dios y permitido por Dios para no entender que Jesús es el Mesías, pero Dios va a honrar la fe de estos hermanos, que creen en el mismo Padre en el que creo yo, y por lo tanto creen en el mismo Dios en el que creo yo. Por eso yo amo tanto a los judíos. Aun cuando tengan un velo para no entender que Jesús es el Mesías, esta gente está honrando a Dios. Y el Señor va a honrar la fe de ellos. Me emocioné mucho cuando vi esto, y bueno, el Señor me tocó y me llenó de amor por el pueblo judío, y bueno, un punto alto también en mi viaje, ¿no? Este momento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos un momento glorioso que yo viví, que fue poder por primera vez, siendo mi tercera vez ya en Jerusalén, pero la primera vez que pude subir al monte del templo. Ustedes ven ahí, hay como toda esta estructura en madera, que es un puente en madera que te lleva allá arriba, y no sé si logran distinguir en la foto arriba una cúpula dorada, ese famoso lugar de adoración del que hemos hablado, la cúpula dorada, donde se cree que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y por eso ahí Salomón habría construido el primer templo, que después, muchos años después, estamos hablando Salomón año 900 a.C., y Mahoma en el 600 después de Cristo, ¿no? 15 siglos después, 1500 años después, Mahoma habla de que ese es un lugar sagrado y de que en ese lugar Abraham habría estado a punto de sacrificar de pronto a Ismael, o por lo menos él dice que ese es un lugar. Ahora tampoco tengo claro porque no soy un experto en el mundo islámico, no estoy seguro si ese también es el lugar que él dice, esa es la roca donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Ismael, o ellos tienen otro lugar, no en la Cava, donde está ese lugar sagrado para ellos. Pero bueno, el punto es que Mahoma dice que este lugar también es un lugar sagrado. Por eso los musulmanes respetan ese lugar, por eso levantaron sobre esa roca el domo de la roca, y hasta hoy día no se lo puede tocar. Y los judíos que quieren construir y levantar ahí el tercer templo, los ultraortodoxos no pueden porque está el domo de la roca. Pero imagínense la energía, poder subir por ese puente de madera hasta allá arriba para ver cómo es ese lugar. Y por primera vez yo lo pude hacer, y en la diapositiva 59, ya estando arriba en el monte del templo,
tenemos este maravilloso lugar, el Monte del Templo, también conocido como la Explanada de las Mezquitas, porque, a ver, donde está este domo de la roca, esta cúpula dorada que no es de oro, como mucha gente piensa, sino de cobre, no es una mezquita, es un lugar de adoración islámico, pero también sí en este espacio está la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita de cúpula negra. Y entonces por eso se lo llama a todo este inmenso lugar la Explanada de las Mezquitas. Bueno, cuando yo subí, que esto ya fue por fuera de la excursión, con Iraní, mi querida Iraní, de la que hoy voy a hablar, una hermana de la excursión de Brasil, y con Carolina, llegamos ahí, la profesora de historia de La Pampa, Argentina, la querida Carolina, que después nos abandonó porque se fue a hacer un tatuaje en el barrio armenio de Jerusalén, un tatuaje como el que su abuela armenia tenía, ¿no? Pero bueno, los tres entramos ahí y yo cuando vi esto, vieron la belleza del lugar, las escalinatas, los arcos, atrás esa construcción tan bella, es hermoso, realmente es espectacular. En la siguiente diapositiva, la 60, tenemos una imagen más de cerca de lo que es el Domo de la Roca. No saben lo que es la belleza de esos azulejitos azules, bien de la época de los otomanos, ¿no? O de esa cuestión musulmán, árabe, es maravilloso. Tenemos en la siguiente diapositiva más de cerca todavía, lo tenemos al Domo de la Roca, esa construcción con techo de cobre, hay mármol, hay azulejos. Los azulejos son del año 600 después de Cristo. Imagínense que eso tiene 15 siglos de historia. Es un lugar histórico, no se puede tocar. Por eso, cuando alguna vez bajo tierra los judíos estaban llegando a lo que podría haber sido el lugar exacto donde estaba el templo de Salomón, los musulmanes se pusieron como locos y hubo que detener las excavaciones, porque bueno, esto es tremendo, ¿no? Y por eso sería imposible también la construcción de un tercer templo, aunque, bueno, los ultraortodoxos dicen, si hay un terremoto y esto se destruye, o si de otra manera el Señor permite la construcción del tercer templo, ¿qué pasa? O esa explanada de las mezquitas es tan amplia, como lo podemos advertir en la siguiente diapositiva, hay olivares. Yo no me imaginaba encontrarme con una extensión tan grande de terreno, con muchos árboles, muchos olivos. Es tan amplio el lugar que habría espacio para construir el tercer templo en algún otro sector de la explanada de las mezquitas o el monte del templo, ¿no? Miren qué belleza, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos otra foto más. Ven ustedes que hay diferentes tipos de construcciones musulmanas, mezquitas, y ven todos los árboles que hay también, ¿no? Un lugar realmente muy, muy bello. Bueno, y ya saliendo de la explanada de las mezquitas, esto sucedió antes, unos días antes en el viaje, pero en la diapositiva 64 les quiero mostrar algo que es yo ahí haciéndome el arqueólogo, porque nosotros participamos de una expedición arqueológica. Y ahora podés volver a mí, Esteban, un poquito, muy bien, muchísimas gracias. Hoy lo tengo a Esteban ajetreado. La expedición arqueológica. Bueno, les quiero contar que en ese lugar, cuando vos vayas a Israel, porque en fe te quiero decir que si Dios quiere vas a ir a Israel, a Esteban, que me está mirando, estoy seguro que va a visitar Israel, pero también a la teleaudiencia que nos está viendo por Apocalipsis Network en este momento, o las personas que nos vean a través de mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Te quiero decir que en fe, que cuando vos vayas a Israel y cuando el Señor te permita, como a mí, subir a la explanada de las mezquitas o al monte del templo, que se sube gratis, no tenés que pagar nada, otras cosas se tienen que pagar, pero esto no. Por ejemplo, hay un paseo que yo hice por la ciudad antigua de Jerusalén, que se hace por arriba de las murallas. ¿Vieron cuando veíamos el mapita con todas las puertas? Bueno, hay un paseo que vos te subís en la puerta de Yafo o Yafa, y vos vas por toda la ciudad de Jerusalén, recorriendo por arriba de las murallas, admirando hacia afuera toda la belleza del paisaje,
hasta la Puerta de los Leones, que está cerca precisamente de la explanada de las mezquitas. Es más de 1 hora caminando, hermosísimo paseo, y ese paseo, por ejemplo, tiene un costo, creo que eran 20 shekels, que si no me equivoco son, no te quiero mentir, unos $10, bueno, no me acuerdo ahora. A mí me lo pagó Iraní eso, porque el día que fuimos a la explanada de las mezquitas, que fui con Iraní y Carolina, después Carolina se despide de nosotros, e Iraní y yo seguimos juntos haciendo el recorrido y queríamos hacer ese paseo, e Iraní tenía un monedero lleno de monedas, valga la redundancia, y entonces, no, yo te pago, dice Iraní. Iraní me quiso pagar los 20 shekels que salía, creo que eran 20 shekels, la visita a ese recorrido por las murallas, y después también Iraní me quiso pagar el tranvía y me quiso pagar también un jugo de granada, porque ella quería sacarse las monedas de arriba, tenía un monedero lleno de monedas, ella se quedaba después todavía más en Israel, iba a visitar a unas amigas de ellas, en diferentes sectores de Israel, ¿no? Incluso fue al Mar Rojo, ella y todo, pero bueno, una bendición, le agradezco a Iraní que tuvo esa, no sé, qué vio en mí o por qué me quiso pagar, me quiso bendecir de esa manera, ¿no? Pero bueno, para hacer ese recorrido por arriba de las murallas tenés que pagar, y muchos otros paseos turísticos que podés hacer, pero para subir al monte del templo no tenés que pagar, es gratis, ¿no? Lo que sí, en ese lugar vos no podés abrazarte ni besarte con nadie ahí arriba. Si suben parejas o matrimonios no se pueden abrazar, no se pueden besar. Hay soldados musulmanes en los alrededores, muy tranquilo, yo no tuve ningún problema, pero vos ves que hay de vez en cuando, ellos están controlando. No podés arrodillarte a orar ni hacer ninguna manifestación de oración cristiana o judía. Los judíos de hecho no suben, no pueden subir. Es muy complicado para ellos, muy arriesgado. Sí podés subir si sos judío haciéndote un turista, pero en realidad como es un lugar que está en pleno Jerusalén, pero bajo la regencia jordana, por una cosa que está relacionado con esto de la expedición arqueológica, que voy a contar ahora, los judíos no suben, y si fueras judío tenés que subir medio disfrazado, como si fueras un turista, a ver si pasás desapercibido. Pero yo, aunque no puedo orar en voz alta ni hacer ninguna manifestación, por supuesto que en ese lugar oré en voz alta porque estaba solo, ¿no? Tuve mis momentos aislados de Carolina y de Iraní, y por supuesto que oré el Padre Nuestro y clamé cuando el Padre Nuestro dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que es una referencia a Eretz Israel, la tierra de Israel, el lugar en el cual en ese momento yo estaba, ¿no? Hágase tu voluntad, y la voluntad del Señor, como lo expliqué en el estudio de la oración es transformación y enseñé el Padre Nuestro, la voluntad del Señor es que su pueblo se vuelva a Él, que el ser humano se vuelva a Dios, para que Dios pueda correr al encuentro con el ser humano. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos volvamos a Él, que no tengamos un corazón duro, sino que nos volvamos a Él para que Él se vuelva a nosotros. Y yo clamé al Señor para que el pueblo musulmán pueda volverse a Dios, de modo tal que Dios se vuelva a ellos. Más allá de que ellos reclaman que su Dios es el mismo Dios que el de los judíos y los cristianos, yo no tengo esa certeza, pero sí creo que hay una promesa de vida sobre sus vidas, valga la redundancia. Dios le promete a Ismael y a su mamá Agar, no te preocupes por él, porque de él también voy a hacer una gran descendencia. Él va a tener muchos hijos, va a ser un pueblo poderoso, y esto se ha cumplido a través de los árabes. No todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes ateos, pero la inmensa mayoría de los árabes son musulmanes. Y yo oré en ese lugar que está bajo regencia musulmana, para que los musulmanes se puedan convertir a nuestro Señor. Yo los amo, nosotros estamos llamados a amarlos a todos, a amar a todas las personas. Más allá de que todavía no hayan tenido el encuentro con el Señor que se supone todo ser humano debe tener en algún momento de su vida, ¿no? En algún punto de su vida. Entonces para mí fue un punto alto también ese lugar, poder estar ahí, poder ver la belleza histórica de ese lugar, la belleza geográfica, con esos olivares, con esas construcciones, con esas arcadas, con esas columnatas,
pero también el orar por el pueblo musulmán. Si vos sos turista, la única forma de acceso a ese lugar es a través de esa rampa que está junto al Muro de los Lamentos, esa rampa en madera que te lleva hasta ese lugar. Pero a mí me sorprendió, estando allá arriba, que hay un montón de entradas que si sos musulmán tenés acceso desde todo el barrio musulmán que veíamos en la foto del mapa de la ciudad antigua de Jerusalén. Bueno, desde el barrio musulmán ellos tienen un acceso muy fácil a la explanada de las mezquitas por varias entradas, ¿no? Bueno, un momento muy lindo. Ahora, la expedición arqueológica, que yo estaba ahí en la foto con la piedrita y eso, fue otro día, fue antes de esto, pero está relacionada con el Monte del Templo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Como eso quedó bajo los diferentes tratados de paz, donde Israel ha cedido terreno para que no siga la guerra, en otras instancias Israel dijo, bueno, no tuvo mejor idea que dar esto, dar el Monte del Templo, la explanada de las mezquitas, dejarlo bajo regencia musulmana en un tratado con Jordania para la paz, bla, 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 bla. Bueno, y la idea era, bueno, esto queda bajo regencia jordana, ¿no? Es decir, más bien de corte musulmán, no judío, pero vamos a comprometernos a que en esa explanada de las mezquitas no se van a hacer excavaciones, porque es un lugar sagrado y no se pueden hacer excavaciones. Si nosotros los judíos no podemos construir el tercer templo o ni siquiera soñar con la posibilidad de levantarlo en algún lugar ahí, tampoco los musulmanes pueden hacer cosas ahí. Sin embargo, en un momento el gobierno, no sé si jordano creo, el gobierno jordano musulmán empieza unas excavaciones con retroexcavadoras. Mirá qué brutalidad, porque en todo caso además si vas a hacer una excavación en un lugar donde pasaron todas las civilizaciones de la historia prácticamente, tenés que ir a ver, ni con un pico ni con una pala, tenés que ir casi que con un tenedor, con un cuchillo a empezar a escarbar a ver qué encontrás, para no romper nada. Y esta gente trae retroexcavadoras o, viste, con grúas, de lo que hay videos incluso. Entonces, un estudiante de arqueología hace la denuncia, reporteros hacen la renuncia desde Jerusalén, desde Israel. Bueno, finalmente un gran lío, se para evidentemente todo eso, pero ya se habían sacado 9.000 toneladas de escombros. Entonces, a partir de ese momento, con toda la inteligencia que tienen los judíos, crean un proyecto arqueológico, ¿sí? Un proyecto arqueológico en el cual empiezan a cernir todos esos escombros con esos grandes coladores, como hacen los arqueólogos, para ver dentro de esas 9.000 toneladas de escombros qué es solamente roca y polvo, pero qué de todo ese escombro que sacaron las excavadoras y que fueron profundo en la tierra, a ver si ahí no había restos de cosas arqueológicas que tuvieran valor. Y en efecto empiezan a descubrir restos de piezas de pisos de cerámica, de restos de mármol, pedacitos de diferentes tipos de cerámicas de pisos o paredes de diferentes tipos de construcciones, restos de columnas, monedas, restos de ánforas, restos de tazas, de platos, todo un arsenal de descubrimiento. Como son 9.000 toneladas de escombro y es muy difícil que arqueólogos, ¿cuánto tiempo le llevaría a los arqueólogos cernir 9.000 toneladas de escombro? Transforman esto en un proyecto mundial, de modo tal que estudiantes de arqueología y de historia de todo el planeta puedan tener la posibilidad de ir a Israel y de colaborar voluntariamente cerniendo escombros para ver qué se puede encontrar. Y bueno, Moria College no tuvo mejor idea que darnos a nosotros el privilegio de ser arqueólogos por un día o por un rato y permitirnos también cernir. Muy bien, ahí Esteban fue de vuelta a la diapositiva. Ahí estuvimos cerniendo en grandes coladores los escombros, con unas mangueras regábamos y entonces el polvo va quedando fuera y a vos te quedan en el colador, digamos, en esas piletas,
que son como un gran colador, te quedan los restos de piedras. Pero siempre se descubren cosas. Y nosotros estábamos en grupos de A3, a mí me tocó con Carolina, por ejemplo, y bueno, descubrimos, lo que yo tengo en mi mano ahí es un resto de una cerámica, si no me equivoco. Fue interesantísimo, porque después que nosotros éramos, no sé, como 40, imagínate la cantidad de grupetes de 3 que éramos. Entonces, los estudiosos tomaron varias de las cosas que los grupos habían a ver qué de valor habíamos descubierto, y bueno, había pedacitos de cerámica, pedacitos de mármol, siempre se descubren cosas de valor y nos dieron, a ver, esto seguramente es de tal fecha, esto es de tal fecha, porque ellos ya tienen muy calculado, los arqueólogos, los expertos, de cuándo es más o menos cada cosa. Y fue interesantísimo porque después nos dieron, miren, ustedes en una hora descubrieron esto y esto y esto, y acá tenemos cuántos siglos de historia, ¿no? Entonces nos hacían la explicación, esta cerámica de pronto data de tal época, este pedacito de mármol de columna seguramente es de tal tiempo, este pedacito de ánfora, bueno, puede remitir a tal otra época, entonces este mosaico es de la época bizantina, este pedacito de mosaico. Y bueno, muchas veces ha pasado que en este tipo de excavaciones alguien encontró una moneda de oro, una moneda de plata, cosas de mucho más valor, ¿no? Y que permiten que la datación sea mucho más exacta. Pero fue interesantísimo, fue divertidísimo, esto fue un día de lluvia también y frío, pero como estábamos abajo de una carpa, había viento, lluvia y frío, pero a nosotros no nos afectó, en realidad fue todo bajo techo. Pero también fue otra cosa interesante, esas cosas que solo el Señor hace, porque yo en mi adolescencia había querido ser arqueólogo, yo quise hacer muchas cosas. Yo quise ser arqueólogo y por eso con un cura libanés, cuando yo todavía era católico, el cura libanés me enseñó árabe cuando yo era adolescente durante un año. El padre Elías, allá en una iglesia que está cerca de Molinos de Rafo y Millán, para los que conocen Montevideo. Una iglesia preciosa de los maronitas, de los padres de los maronitas, que son libaneses. Bueno, yo quería ser arqueólogo. Después yo también quería ser psicólogo, estudié psicología, después dejé, licenciado en filosofía, entré a la facultad y dejé, y me quedé con el profesorado de inglés. Pero en ese periplo, como yo quería ser arqueólogo y en Uruguay no existía la carrera de arqueología, yo entré a estudiar egiptología con un gran arqueólogo uruguayo, el profesor Castro, si no me equivoco era el apellido, y bueno, era lo único que había. Pero yo entré unos meses y dejé porque vi que tampoco era para mí, pero yo había querido ser arqueólogo en mi adolescencia, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es el Señor? Me acuerdo que cuando yo quería ser arqueólogo y yo era católico todavía, yo me confirmé, que es cuando vos, bueno, confirmás el bautismo, ¿no? Es como el bautismo de los protestantes, cuando te sumergen en agua por tu propia decisión. En la Iglesia Católica, como ya te bautizaron con agua cuando eras bebé, vos lo que después haces es la confirmación. En algún momento de tu vida vos decís, bueno, yo quiero confirmar mi fe en Cristo, ¿no? Y yo me acuerdo que el cura Pose, que era el sacerdote que nos daba las clases de la confirmación, como yo en ese momento una de mis posibilidades era ser arqueólogo cuando creciera y fuera grande, yo en ese momento tendría 15 años, el cura Pose me había dicho, qué importante, porque la arqueología muchas veces sirve para confirmar la Biblia. ¿Quién me iba a decir a mí que casi 40 años después yo iba a realizar el sueño o la fantasía adolescente de ser arqueólogo en Israel, en Tierra Santa, cerniendo escombros del monte del templo, de ese lugar sagrado, el cual esta vez el Señor además me dio la posibilidad de subir y pisar? ¿No es glorioso el Señor? No, a ver, la vida tomado de la mano del Señor es una aventura. Vos nunca sabés a dónde te va a llevar, lo que te va a poner a hacer. Es muy divertido, además. Y el sentido del humor también que tiene el Señor, ¿no? Porque además yo dije, claro, como ese día había frío y se me enfriaban las manos con el agua, yo dije, no me equivoqué. El Señor no se equivocó cuando al final me decidí no por ser arqueólogo, sino ser profesor de inglés. No era para mí la arqueología. Es pasar frío, es pasar mal, yo soy muy cómodo. Imagínate que los arqueólogos tienen que pasar a la intemperie, dormir en una carpa,
no podés capaz que ni desayunar muy bien, no vas a estar calentito mirando televisión, de repente no tenés ni tiempo de lavarte los dientes, no sé, no te podés duchar de repente en unos cuantos días, andás a ver todo lo que te tenés que bancar si sos arqueólogo, ¿no? Entonces, en realidad, yo soy para algunas cosas medio hipillo, pero no creo que fuera exactamente para mí, ¿no? Pero digo, bueno, hasta eso el Señor me cumplió en este viaje, ¿no? La realización de la fantasía de ser arqueólogo que yo tenía en la adolescencia, la vine a cumplir ahora en este lugar. Ahora, otro lugar glorioso que visitamos fue nada más y nada menos que, y esto relacionándolo con el ministerio de Jesús, ¿no? El estanque de Betesda. Yo nunca había visitado el estanque de Betesda y esto está en la diapositiva número 65, Esteban. ¡Qué divino! ¡Qué divino! El estanque de Betesda, que en el Evangelio según San Juan capítulo 5 se relata la sanidad del paralítico. Ahora, ¿cómo se llega al estanque de Betesda? Entrás por esta puerta que te da lugar a lo que es la iglesia de Santa Ana, la que se cree que fue la madre de la Virgen María. Un lugar precioso donde los católicos tienen la iglesia de Santa Ana. Pero en ese sector, vos entrás por esta puerta dentro de la ciudad antigua de Jerusalén y miren en la siguiente diapositiva, te encontrás con esto. Vos llegás a un punto en donde esto es la visual del estanque de Betesda, que son esa construcción, todas esas rocas que están ahí. Y miren la siguiente diapositiva, es amplísimo, es hondísimo el estanque de Betesda. Son metros y metros y metros para abajo, no sé, 10, 20 metros, no sé qué metraje hay ahí. Y es un lugar bellísimo. Yo decía, yo qué sé, el estanque de Betesda yo nunca me hubiera imaginado que era esta inmensidad de lugar con esa mezcla entre el verde y la roca caliza, blanca, hermosa de la ciudad de oro, la ciudad blanca, como se la llama Jerusalén, que a mí me recordó a una ciudad del Señor de los Anillos. A mí me gusta mucho la película El Señor de los Anillos y hay una ciudad que se llama Númenor, si no me equivoco, en la serie o en la película, en la trilogía, y yo digo, pero esto es como la ciudad del Señor de los Anillos, una cosa extrañísima. Yo no me esperaba que el estanque de Betesda fuera esto. En la siguiente diapositiva tenemos más todavía, ¿no? Más fotos que a mí me impactaron por su belleza, escalinatas, arcos que suben, que bajan. Es una cosa, no sé, fue impactante para mí. Un día precioso nos hizo ese día soleado, muy lindo, ¿no? Con un cielo celeste. Tenemos después todavía otra diapositiva del estanque de Betesda. Muy lindo, muy lindo. Me gusta mucho, como que estéticamente me pareció un lugar precioso, ¿sí? Y ya les digo, me pareció estar en la ciudad de Númenor del Señor de los Anillos, ¿sí? Yo tampoco sabía que este lugar estaba en el itinerario. Fue de sorpresa eso, fue de sorpresa. La siguiente diapositiva nos lleva a un posible lugar para la Santa Cena. Esto es ya por fuera de la ciudad antigua de Jerusalén, esto es en el cenáculo, no en un lugar ahí conocido también como el Palacio de David. La construcción que vemos acá, esto es el cenáculo, es un lugar donde de pronto Jesús tomó la Santa Cena con los discípulos, ¿no? Tenemos ahí, vieron es como una construcción gótica, porque evidentemente es muy posterior, esto es de la época de las cruzadas, si no me equivoco, es muy posterior a la época bíblica, pero bueno, hoy día está presentada así. Y a la derecha de la foto, vieron que hay como un árbol de la vida relacionado con el rey David, y hay un niño ahí de campera roja que yo en algún momento les dije que en la excursión de 74 personas, entre latinos y brasileños, había un niño precioso brasileño que se llamaba Gustavo. Este es el precioso Gustavo, no se aprecia mucho en la foto, el precioso Gustavo con los ojos medios alargaditos y verdes. La madre de Gustavo es una mujer soñada, una rubia de ojos claros, bellísima, bellísima mujer. Y bueno, estaba la madre, el padre
y Gustavo. Y Gustavo heredó mucho de la madre, no quiero decir con esto que el padre de Gustavo no sea buen mozo, pero la madre es una mujer bellísima. Y Gustavo, muy lindo nene, con sus ojos verdes rasgaditos, y muy dulce además, que él también se llevó su certificadito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no el mismo que los adultos, pero un certificado como para un niño. Bueno, esto es en el cenáculo, que es uno de los posibles lugares que nosotros visitamos donde el Señor Jesús pudo haber celebrado la Santa Cena. Pero hay otro lugar que sí está dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, que está en la siguiente diapositiva, que es otro lugar donde se cree que el Señor pudo haber celebrado la Santa Cena, y es lo que se conoce como la iglesia de San Marcos. Es una iglesia siria. Y a este lugar yo llegué por fuera de la excursión con mi querida Iraní. El día que con Iraní y con Carolina visitamos la explanada de las mezquitas, después yo con Iraní hice todo el recorrido por las murallas, por arriba de las murallas, y después la acompañé a Iraní a un Airbnb que ya tenía que pagar, un lugar donde se iba a quedar, al final no se quedó, pero bueno, tenía que pagar porque había cancelado muy sobre la fecha, muy sobre la hora, y oh casualidad, para Dios no hay casualidades, muy cerquita de ese lugar estaba la iglesia siria de San Marcos. Yo solo no sé si hubiera llegado porque yo me pierdo mucho, no tengo mucho sentido de orientación. Pero como me acompañaba Iraní, pudimos llegar a este lugar, la iglesia siria de San Marcos. Y me gustaría ahora que vengas un poquito a mí, Esteban, porque les tengo que contar qué me pasó a mí en ese lugar antes de seguir con otras diapositivas. ¿Qué pasó? Llegamos, yo quería ir a ese lugar, yo lo había visto en videos y yo dije, bueno, yo la próxima vez que vaya a Israel quiero ir a la iglesia de San Marcos porque siempre te llevan al cenáculo, yo al cenáculo era la tercera vez que iba, pero también existe la tradición de que fue la iglesia siria de San Marcos donde el Señor cenó con los discípulos, porque es una iglesia que está ahí, pero vos tiene un bajo tierra, digamos, donde hay unas bóvedas, unos lugares donde supuestamente el Señor puede haber tenido la Santa Cena. Hay que entender que toda esta historia, toda esta tradición que hay de este es el lugar de la Santa Cena, este es el lugar donde el Señor fue enjuiciado, este es el lugar donde el Señor murió, resucitó, cuanto más vieja es la tradición, hay más posibilidades de que sea cierta, de que sea certero, porque por algo, tradicionalmente, en algún momento se empezó a decir que ese era el lugar donde había sucedido tal o cual cosa. Entonces, yo no soy fanático de decir, ay, este es el lugar de la Santa Cena, me voy a tirar acá al piso y voy a besar este suelo. No sé, porque no se sabe. Nadie lo sabe y me parece que también eso es permitido por Dios para que nosotros no idolatremos los lugares. Pero tampoco es un divague, tampoco es una cosa tirada al azar como que no hay ninguna posibilidad de que ese lugar sea y es un negocio turístico y en realidad no es. No sé si no es el lugar, puede ser el lugar, ¿no? Entonces yo quería visitar la iglesia siria de San Marcos y me pasó algo tremendo también ahí. Porque yo fui ahí por fuera del programa con Iraní, no sabíamos ni a la hora a la que íbamos a ir a la iglesia siria de San Marcos. Pintó que primero fuéramos al monte del templo, pintó que después hiciéramos, cuando digo pintó es una expresión que usamos en Uruguay para decir, bueno, hicimos esto primero, después esto, como que dio la casualidad, ¿no? Decimos en Uruguay pintó. Pintó que hiciéramos, bueno, el paseo por la muralla y el tiempo que nos llevó, después yo me tomé el jugo de Granada caminando por las calles antiguas de Jerusalén, y bueno, después de pronto finalmente llegamos al lugar donde Iraní tenía que pagar su Airbnb, que yo, como ella no hablaba inglés y ella es de Brasil, yo traducía muy bien el muchacho porque le tenía que haber cobrado 2 noches y el muchacho dijo, bueno, pero si no te vas a quedar te voy a cobrar solo 1 noche. Amoroso el chiquilín judío que la atendió muy bien, hermoso ese lugar, ese Airbnb en medio de la ciudad vieja de Jerusalén, muy pintoresco, con movida de gente joven, chiquilines que estaban ahí con maletas y con cosas, pero una muy buena energía, ¿no? La gente joven, un lugar pintoresco, histórico, todo pintadito de blanco, muy lindo. Y después llegamos acá, a la iglesia siria de San Marcos. Entonces un muchacho que estaba ahí como controlando me dice, no, no podés pasar.
no podés entrar al templo, a la iglesia mismo. Ay, le digo yo, vine de tan lejos, por favor te lo pido. Están en misa, me dice él. Bueno, yo me quedé ahí sacando unas fotos por afuera. La misa que termina, la misa, estos son ortodoxos, no son católicos. Recordemos que el cristianismo tiene la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante. Los evangélicos estamos dentro de los protestantes. La iglesia ortodoxa es la iglesia siria, rusa, griega. Bueno, la misa terminó, salieron 4 o 5 personas y como si fuera un ángel, y eso también es Dios, ¿entendés? Un hombre, que después me enteré que se llamaba Mijail, me dice a mí y a Iraní, vengan, vengan, nos invita a pasar y nos invita a entrar a la iglesia de San Marcos, que ahora después la vamos a ir a ver en las diapositivas, pero primero les hago el cuentito. Entramos con Iraní y él nos dice, acabamos de terminar una celebración de 3 días, si no me equivoco, 3 días de oración y ayuno de la iglesia ortodoxa y hoy tuvimos la comunión, partimos el pan y el vino y yo quiero que ustedes participen del pan. Yo digo, a ver, estoy en el lugar, uno de los posibles lugares que puede haber sido el lugar para la Santa Cena del Señor, donde el Señor Jesús en la Santa Cena tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, ¿sí? Tomad de él, ¿sí? Y comed de él. Y yo llego en el momento justo cuando terminaba una misa que no me querían dejar pasar y una persona que no sé quién es y que no me conoce nos dice a Iraní y a mí, vengan, vengan, pasen. Y el hombre nos dice, acabamos de terminar una celebración de 3 días de ayuno y oración, acabamos de participar del pan, que ellos no lo hacen todo el tiempo, y quiero que ustedes participen del pan. Y no nos preguntó, ¿son católicos, son ortodoxos, son protestantes? Y tuve la posibilidad de participar del pan consagrado a nuestro Señor en una iglesia ortodoxa por primera vez en mi vida. No solamente la misa de la que participé en Capernaum, sino que pude participar del pan también en esta iglesia siria de San Marcos. Decime si el Señor no se pasa. Es glorioso. Ese es el Señor. Por eso digo que fue un viaje histórico y espiritual para mí. Después el hombre se presentó, nos dijo que se llamaba Mijail, nos mostró un cuadro ahí supuestamente pintado por el apóstol Lucas, porque parece que Lucas, según la tradición de ellos, era un gran pintor, y es un cuadro de María que data de aquella época. Yo no sé eso, si el cuadro tiene 2000 años o 200 años. Me llevó a un lugar donde supuestamente es el lugar de la Santa Cena, pero me dijo no saque fotos porque lo están restaurando y no se pueden sacar fotos. Y el otro muchacho, cuando Mijail me llevó a mí a ese lugar, Iraní no bajó conmigo, y el otro muchacho, el que al principio no me quería dejar pasar, como que dijo, no lo lleves ahí, le decía, ¿no? Y Mijail le dijo, Mijail me dice, Pablo, ¿vos me prometés que no vas a sacar fotos? No saco fotos, le dije yo. Y entonces me llevó. Una cosa rarísima, fue como un ángel este hombre, una cosa como que el Señor estaba ahí. Estaba en el asunto, ¿no? Y si vamos a las diapositivas, tenemos en la diapositiva número 72 la bellísima iglesia siria de San Marcos, que como toda iglesia ortodoxa es como muy, muy cargada en decoración, en luces, preciosa la iglesia siria de San Marcos. La siguiente diapositiva lo tiene precisamente a Mijail de espalda, que estaba hablando con una señora. Eso era después que habló y nos dio de participar el pan, o esto fue antes, no me acuerdo, y yo le saqué fotos a él y a esa señora. Y ustedes ven que en la misma foto a la derecha de la foto está un cuadro que se ve como una cara negra ahí y unas manos doradas. Bueno, ese sería el cuadro de la Virgen María, según ellos, pintado por San Lucas, pero bueno, eso yo no lo sé. Bueno, pero es la iglesia siria de San Marcos. La siguiente diapositiva, a la izquierda hay un lugar en la iglesia siria de San Marcos que vos tenés que bajar, y parecido a esto es donde está el lugar donde el Señor celebró la Santa Cena, pero este es otro lugar, otra especie de capilla que ellos tienen ahí, y de esta sí se pueden sacar fotos, por eso de esta saqué fotos. Y después ya a la derecha es cuando salimos de la iglesia siria de San Marcos y seguimos caminando por las bellísimas calles
de Jerusalén. Siguiente diapositiva, diapositiva número 75, tenemos la iglesia de la agonía, también conocida como de Getsemaní o de las Naciones, porque esto está en la zona del Monte de los Olivos o el Monte de Getsemaní, donde Jesús, después de participar de la Santa Cena, que no sabemos si fue en el cenáculo, en la iglesia siria de San Marcos o en otro lugar, después de participar de la Santa Cena se va a este lugar, se va a al Monte de Getsemaní. ¿Sí? Se le llama Iglesia de las Naciones en honor a las naciones que colaboraron con su construcción, si no me equivoco, 12 naciones, me parece. Italia, me acuerdo que está entre ellas. Siguiente diapositiva, tenemos imágenes del Monte de los Olivos, donde hay muchos olivos, algunos muy añejos, aunque seguramente ninguno tan añejo como la época de Jesús. Siguiente diapositiva, tenemos la Iglesia de las Naciones, esta vez por dentro, y justo estaba llevándose a cabo una misa, y en el centro donde está, estos turistas tenían el privilegio de estar en esa misa, ¿no? Y ustedes ven que en el centro hay como una roca amarilla. Bueno, ahí es donde muchos dicen que el Señor Jesús estuvo arrodillado orando y donde se le cayeron las gotas como de sangre. ¿Fue ahí exactamente? No sé, la tradición dice que fue ahí. Si no fue ahí, pega en el palo, porque estamos en el Monte de los Olivos o el Monte de Getsemaní, donde el Señor viene a ser buscado para ser apresado y enjuiciado esa noche. La siguiente diapositiva tiene dos fotos más de esta iglesia, que es una iglesia como lúgubre, pero a propósito, para dar la sensación de lo que fue la agonía de Jesús. Arquitectónicamente muy bien pensada. Vemos ahí en estos frescos una imagen de Jesús en rojo, no sé si ustedes lo logran ver, está Jesús en rojo orando y arriba hay una manifestación de Dios, hay un árbol a la derecha como una manifestación de los olivos, un cielo estrellado en la otra foto de la derecha, bellísima la iglesia de la agonía. Siguiente diapositiva, está todo hecho con una inteligencia. Tenemos la puerta a la izquierda, la foto de la izquierda es como si fuera un tronco de un árbol, ¿ven? Vos entrás por esa puerta a la iglesia de la agonía, que es como el tronco de un árbol, parece un árbol de olivo. Y después a la derecha tenés, bueno, una de los registros del Alfa y la Omega, ¿no? Nuestro Señor Jesús, que es el Alfa y la Omega. Bueno, gloriosa esa visita a la iglesia de las Naciones, al Monte de Getsemaní, donde el Señor va a orar antes de ser enjuiciado. Y en la siguiente diapositiva tenemos precisamente el Museo de David o Palacio de Herodes. ¿Y por qué traigo a colación este lugar? Porque en este lugar nosotros nos topamos con un lugar que puede haber sido el lugar donde el Señor Jesús fue enjuiciado después de ser llevado por los soldados romanos desde Getsemaní. Siguiente diapositiva, otra imagen del Palacio de David o de Herodes. Se llama Palacio de David porque los caballeros cruzados así lo denominaron, pero estaban equivocados. Este es el Palacio de Herodes, no de David. No tiene nada que ver con el rey David. Y la siguiente diapositiva nos lleva al Kislev. El Kislev eran los calabozos del Palacio de Herodes, Herodes el Grande, de la época de Jesús, y después Herodes Antipas, no sé, ¿no? Y bueno, el Kislev es un lugar que está habilitado al público recién hace 4 años y es muy probable que este sea el lugar donde Jesús fue enjuiciado, donde los soldados se rieron de él, donde le pusieron la corona de espinas y el manto rojo y le decían, bueno, tú eres rey. No, el Kislev. Lo que les puedo decir es que es un lugar extraño. Es inmenso, muy hondo, mucha altura tiene, pese a estar bajo tierra, y yo tuve una sensación extraña, como de una profunda opresión. Evidentemente fue un calabozo, entonces sea como fuere vas a tener esa sensación, ¿no? La siguiente diapositiva hay otra imagen más del Kislev. Es un lugar muy particular. Es un lugar diferente, no sé cómo expresarlo, pero a mí me produjo como una sensación rara, como una sensación, sí, como si yo te dijera de una opresión. Posible lugar del enjuiciamiento del Señor en lo que sería el calabozo de lo que fue el palacio del rey Herodes. Siguiente diapositiva, saliendo
de esa oscuridad y metiéndonos en las divinas calles de Jerusalén, para que tengas otra perspectiva también, te encontrás estos puestos con dulces, con colores, maravilloso. Es una ciudad colorida, divina, Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén, maravilloso. Siguiente diapositiva, otro lugar para el posible enjuiciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se llama el Lithóstrotos, y esto también está dentro de la ciudad antigua de Jerusalén. El Lithóstrotos o convento Ecce Homo, ¿sí? Y hay ahí una referencia a Juan capítulo 19, versículo 13. Juan 19, 13, este era otro de los lugares que yo quería visitar porque lo había visto en la televisión, en programas de televisión, que era un lugar posible del enjuiciamiento de Jesús. Y el texto, te voy a leer el texto de Juan 19, 13 que dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata o Gabatá. Bueno, podría ser este lugar. Puede ser el Kislev, el lugar que mostré antes, los calabozos del rey Herodes, o pudiera ser este lugar, ¿sí? O de pronto ambos. En un lugar sucedió parte del enjuiciamiento y en otro otra parte del enjuiciamiento, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos más de este lugar. Hay una piedra y una roca, que estas son las rocas que el general Tito usó y tiró para destruir las murallas de Jerusalén, reduciéndola a nada, y no quedó piedra sobre piedra del templo, como había profetizado Jesús, cuando destruye Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y al costadito, bueno, otra imagen del lugar, por supuesto que hoy día está impecable, ven todo blanquito con esa cruz, ven el piso, es enlosado, original, muy antiguo. Siguiente diapositiva tenemos, bueno, más imágenes relacionadas con nuestro Señor Jesús, porque es un lugar que está bajo la regencia católica. Se celebran misas, por eso hay como un altar con bancos ahí en la foto de la derecha, que fue otro momento muy emotivo porque había un grupo de protestantes que yo filmé y estaban cantando la cruz está ante mí, no, el mundo queda atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante de mí, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Me puse a llorar, por supuesto, ahí estaban orando los protestantes de Estados Unidos, encendidos, las mujeres orando, era un fuego pentecostal aquello, no saben lo que era. Yo me puse a llorar ahí, lo filmé, les dije, eso está en los videos que yo subí a Facebook, maravilloso. Esas son esas cosas espirituales que solo en Israel te pueden suceder, como te digo. Y la siguiente foto tiene parte del enlosado original del tiempo de Jesús, esas grandes piedras del suelo. Y en la fotito más chica a la derecha vemos ahí lo que se cree era el juego, un juego que los romanos tenían, ¿no? Y que ellos llevaban adelante, ¿sí? Quiero leerles acá de las notas. Está la piedra con el juego que los soldados romanos jugaban, conocido como el juego del rey. Y una piedra con las marcas del tablero del juego del rey. Y la piedra a modo de trono sobre la que habrían sentado a Jesús en lo que pudo ser el pretorio o la fortaleza Antonia, según Mateo 27, capítulo 27, versículos 27 al 32. Bueno, diferentes interpretaciones. Vení un poquito a mí, Esteban, porque así, antes de seguir ahora con otro lugar glorioso, que es nada más y nada menos que vamos a entrar ahora después de la Santa Cena y la agonía de nuestro Señor en Getsemaní y su enjuiciamiento, ya sea en el Kislev o en el Lithóstrotos, vamos a ir a la sepultura y luego la resurrección de nuestro Señor, que hay dos lugares también posibles para eso. Pero quiero decirles que yo visité el Lithóstrotos por fuera de la excursión, no estaba en los planes de Moria College. Pero un día que terminamos el tour a eso de las 4 de la tarde,
teníamos la opción de irnos al hotel o quedarnos los que quisieran en la ciudad antigua de Jerusalén y después volvernos al hotel caminando o en tranvía, que eran 5 minutos. Bueno, Susana y Josué, un matrimonio de España, que son testigos de Jehová, se quedaron y ellos no es la primera vez que iban a Jerusalén y la conocen al dedillo. Entonces yo les digo, ay, yo quiero ir a Listóstratos, vení con nosotros que te llevamos, me dijeron. Y me llevaron, así que yo de la mano de Josué y Susana, testigos de Jehová, ustedes saben cómo yo pienso respecto a los testigos de Jehová, pero de todas maneras, bueno, muy amorosos Susana y Josué, y considero que si en algo ellos todavía no conocen la verdad, el Señor los va a guiar a toda luz y a toda verdad, y oro por la vida de Josué y Susana en el nombre del Señor, para que si tienen que estar en un lugar mejor en cuanto a denominación o organización religiosa, que lleguen a estar en el lugar donde el Señor los quiere, ¿no? Y bueno, amorosos Susana y Josué, fuimos a otro lugar, lo que fue un hospital austríaco y que hoy día es un hotel y que tiene un mirador del Domo de la Roca, que lo vamos a ver en las fotos ahora cuando terminemos el programa, que ya estamos por terminar, muy lindo. Y me tomé ahí un muy rico café, supuestamente austríaco, era como un capuchino muy rico, y Susana también, y Josué, cada uno nos tomamos algo rico ahí. Pero con ellos llegué a visitar este lugar, el Listóstratos, ¿no? Que también solo no sé si hubiera llegado porque yo me pierdo mucho. Tengo que ir con alguien para que me ayude en ese sentido, ¿no? Me revolvería, supongo, ¿no? Si tuviera que, pero me cuesta orientarme. Ahora, vamos a ir a las siguientes diapositivas, que serían las diapositivas a partir de la número 89, uno de los lugares posibles para el enterramiento y resurrección del Señor Jesús, que es el Jardín de la Tumba, un lugar que los protestantes marcan hace no tantos años, no hace demasiados años. Siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque este lugar está cerca de un lugar que es el Monte de la Calavera. Lo que yo ahí puse con un círculo rojo es lo que vos divisás desde el Jardín de la Tumba, que supuestamente es como una calavera donde podría haber sido crucificado el Señor a la vista de todas las personas que venían a la ciudad como escarnio. Hoy día debajo de ese monte hay una estación de buses, entonces no se puede apreciar a pleno la forma de la calavera, pero aparentemente allí estaría. Siguiente diapositiva, esto tiene que ver con, bueno, es el Museo de Arqueología de Israel, pero ahí a la izquierda, la foto de la izquierda, es un hueso de un pie humano traspasado por un clavo, como se traspasarían los pies de las personas cuando eran crucificadas en la antigüedad, porque este hueso data de los tiempos de Jesús. Entonces así hay una interpretación, que en la foto de la derecha lo vemos, es que le clavaban los dos pies. No es que un solo clavo atravesaba los dos pies, sino que los dos pies eran clavados por separado. Bueno, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que lo que vos tenés ahí en la foto a la izquierda es un hueso de un ser humano que fue crucificado y que fue traspasado por un clavo. Así que es verídico el tema de que la crucifixión existía y que se clavaba a las personas en la zona de las manos o las muñecas y los tobillos. Siguiente diapositiva, volviendo al Jardín de la Tumba. Maravilloso el lugar, es muy lindo, es como un jardín, es un lugar que para la escenificación de lo que fue la resurrección de Cristo en un jardín es maravilloso. Siguiente diapositiva, en el Jardín de la Tumba, el lagar que fue descubierto, es decir que esto era un jardín de un rico donde se producía vino. Por eso puede haber sido el jardín donde estaba la tumba de José de Arimatea, que fue el que proveyó el lugar para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente diapositiva, más de ese jardín que es precioso, precioso, precioso. Miren lo que es. Está muy bien conservado por los protestantes. Siguiente diapositiva, otra vez lo que se repite en todos los lugares. Había un grupo de hermanos protestantes tomando la Santa Cena, otro momento emocionante, ¿no? Toda la gente subiendo a Jerusalén a adorar al que vive. Esto es glorioso, es glorioso.
Siguiente diapositiva, en el jardín de la tumba, donde está la tumba precisamente, una tumba que algunos arqueólogos dicen que seguramente es muy posterior al primer siglo, anterior al primer siglo. Entonces no podría ser la tumba de Jesús porque los evangelios dicen que era una tumba recién cavada. Eso es lo que hace un poco tirar por tierra que este lugar pueda haber sido el lugar de la resurrección. Pero hay arqueólogos que todavía sostienen que esta puede ser una tumba del primer siglo, pero ya en general la arqueología se está inclinando a decir, no, esta es una tumba más antigua y la tumba de Jesús era una tumba nueva. Así que no sé si es el lugar de la resurrección del Señor. Siguiente diapositiva es la tumba por adentro, donde hay unas cruces muy antiguas marcadas de los primeros siglos. ¿Sí? Y la siguiente diapositiva, ya saliendo del jardín de la tumba, ahora vamos a ir al lugar católico, porque los protestantes dicen, bueno, este puede haber sido el lugar de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, enterramiento y resurrección de Jesús. Si estoy un poquito pasado del tiempo, Esteban, te pido disculpas, pero ya me queda poquito y quiero terminar hoy, porque no me da para toda una hora más la clase que viene. El emperador Adriano, del que hablábamos hoy, ¿no? Este emperador levanta el templo a Afrodita, una diosa pagana, en el lugar donde hoy día está la iglesia del Santo Sepulcro, dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, y que se cree es el otro lugar para el enterramiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiente diapositiva, la iglesia del Santo Sepulcro. Un lugar que está bajo custodia de la Iglesia Ortodoxa, que en realidad es un conjunto de templos. Si vamos a la siguiente diapositiva, son imágenes del Santo Sepulcro. Esto está en la ciudad antigua de Jerusalén, pero que en época de Jesús quizá estaba por fuera de las murallas. Por eso podría perfectamente el Señor haber sido enterrado en este lugar. Si las murallas dejan este lugar adentro, no puede haber sido el lugar del enterramiento de Jesús porque no se enterraba la gente dentro de la ciudad. Pero no se sabe dónde estaban las murallas originales. Entonces son esos misterios, ¿no? Hasta hoy día. Entonces los ortodoxos creen que acá el Señor Jesús fue muerto, que ahí estuvo el lugar de la crucifixión, el enterramiento y la resurrección del Señor. Siguiente diapositiva, bueno, ahí encontramos la piedra donde el Señor Jesús podría haber sido, una vez crucificado, bajado de la cruz. Esto está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, ven ahí unas mujeres orando, la gente con devoción. Siguiente diapositiva más del Santo Sepulcro, ves cosas muy diferentes ahí adentro, es una cosa muy extraña, muy maravillosa, arquitectónicamente, muy rica. Siguiente diapositiva, ves pisos de otra época, ves esos maravillosos frescos tan coloridos, es una locura. Es un complejo religioso que es una locura, artísticamente bellísimo. Siguiente diapositiva, otras cosas del Santo Sepulcro, ¿no? Después tenemos otra diapositiva con un fresco muy bonito para mi gusto, muy colorido, muy lindo. La primera vez, si no me equivoco, que yo fui a la iglesia del Santo Sepulcro. A ver, Esteban, la siguiente, la del fresco. Ahí está, ese fresco precioso, ¿verdad? Muy colorido. Todo esto es en la iglesia del Santo Sepulcro, donde el Señor puede haber sido muerto, enterrado y resucitado, según la tradición más antigua, ¿no? Después tenemos otra más, otra diapositiva más. A ver, Esteban, la número 106, ahí está, muy bien. Son lindas fotos. La siguiente, la 107, son todas imágenes del Santo Sepulcro, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de todo lo que hay en ese lugar. Y si vamos a la diapositiva número 108, bueno, miren hasta lo que dice la tradición que hay acá, ¿no? Capilla de Adán. Dicen que acá estaba enterrado Adán y que Jesús tenía que morir ahí para que su sangre cayera y tocara el cuerpo de Adán y Adán pudiera ser entonces resucitado en el día postrero. Bueno, esto ya es tradición. En realidad es la capilla de los Reyes Cruzados. Acá sí hay restos de Reyes Cruzados de la Edad Media, nobles que fueron enterrados en ese lugar, también en el Santo Sepulcro. Pero en la siguiente diapositiva tenemos algo sí muy interesante del Santo Sepulcro,
que es la capilla de Santa Elena, donde hay inscripciones de cruces del primer siglo. Es decir, que los cristianos en el primer siglo iban a ese lugar y lo reconocían como el lugar donde el Señor Jesús había sido enterrado y desde el cual había resucitado. Entonces ahí, bueno, hay que atender esto, ¿no? Y la siguiente diapositiva, la 110, es la capilla de Santa Elena, que tiene además unas tumbas antiquísimas del primer siglo de nuestro Señor. Y estas sí son tumbas nuevas que podrían seguramente más específicamente ser de la época de nuestro Señor. Saliendo de ahí, del Santo Sepulcro, volvemos a las calles de Jerusalén, hemos terminado nuestro recorrido y nos encontramos con estas delicias dulces y de panes. Yo que amo las harinas, imagínense, estas cuestiones árabes ahí a la venta, miren qué lindo. Rapidito para terminar, porque mi viaje no fue solamente todo esto, miren la siguiente diapositiva, Cesarea Marítima, a los pies del Mediterráneo, ciudad construida, esta sí, por Herodes el Grande, no Herodes Antipas, el que muere en el año 4 antes de Cristo. Miren la siguiente foto, ahí estoy yo en el gran anfiteatro de esta ciudad, el día que vayas a Jerusalén la vas a visitar. Siguiente diapositiva, más al norte, los jardines Bahá'í, una escisión del Islam, y esta gente tiene centros de adoración en cada continente, son unos jardines preciosos. Miren la siguiente diapositiva, la número 115, todo lo que se puede apreciar desde ese lugar. La siguiente todavía son los jardines Bahá'í en Haifa, lo que es hoy día el puerto de entrada a Israel más importante. Después tenemos en la siguiente diapositiva, la 117, Acco o San Juan de Acre. Es la ciudad Acco bíblica mencionada en el libro de Jueces, ciudad milenaria, reconstruida muchas veces. Hoy día quedan estos restos de la época de los caballeros templarios. Visitamos ahí el Salón de los Caballeros a orillas del Mediterráneo. Miren la 118, es la ciudad, esta ciudad por dentro, es decir, bajo tierra se descubrió esto. Esto es único en todo el planeta, ¿eh? No hay ninguna ciudad de la época de las cruzadas que tenga este tipo de espacios con este tipo de tamaños, comedores, cocinas donde estaban los caballeros cruzados. Maravilloso. Acco o San Juan de Acre, al norte de Israel. Y terminé mi visita en un tour que hice en la siguiente diapositiva, ya en la frontera con el Líbano, lo que es Rosh Hanikra, que son estas grutas en piedra blanca, piedra caliza, orillas del Mediterráneo. Y vamos a la siguiente, vos podés entrar por debajo de las grutas y el mar entra, el sonido es ensordecedor de las olas, te asusta un poco, te impresiona. Si llega a crecer el mar, morís ahogado ahí adentro. Es impresionante Rosh Hanikra, ¿sí? Siguiente diapositiva, bueno, acá yo estoy en el Yardenit, en el Jordán, uno de los posibles sitios donde el Señor Jesús se bautizó. Se bautizó en el Jordán, pero no se sabe exactamente dónde, ¿no? Este es uno de los posibles lugares donde el Señor se bautizó. La siguiente diapositiva es lo que yo les contaba hoy, cuando con Josué y Susana, mis amigos españoles, fuimos al hospicio austríaco, lo que fue un hospital austríaco, que hoy es un hotel 4 o 5 estrellas, y que subiendo, ahí tenés que pagar para subir al mirador desde donde tenés esa visual del Domo de la Roca. Esto es en Jerusalén. Siguiente diapositiva, Jerusalén por la noche, porque yo, aunque era invierno, me visité Jerusalén en la noche un par de días. Miren lo que es el Muro de los Lamentos, un espectáculo. Y la siguiente diapositiva es el puente del Arpa de David, por el gran arquitecto Calatrava, muy cerquita del hotel donde estábamos, el tranvía, todo lujo, nivel primer mundo, las granadas, en una foto ahí, abajo a la derecha, porque son típicas del lugar, y tomarte tu juguito de granadas no puede quedar fuera. Y la última diapositiva, la penúltima en realidad, dice Jerusalén, capital eterna e inmutable de Dios. Una foto que saqué en el paseo que hice con Iraní por encima de las murallas, que vos vas caminando durante una hora y viendo estos paisajes gloriosos de la eterna e inmutable Jerusalén, capital, eterna e inmutable capital de Dios, el Eterno. Y la última diapositiva dice nada más y nada menos que fin del viaje.
Se nos acabó nuestro viaje por Israel. Perdón que se me fue un poquito la hora, pero quería terminar ya hoy con todo esto. Y bueno, así nos vamos a despedir, ¿verdad? Con este viaje en donde hemos recorrido, todo sobre Israel. Acá la menorá, el símbolo del pueblo judío, que es un árbol de la vida, y Jesús es la menorá porque Él es el árbol de la vida, Él es el pan de vida, ese pan que Él partió en la Santa Cena y que tuvo precio de sangre. Y visitamos el Getsemaní, y por eso tengo acá estas ramas de olivo que yo traje. Esta en mi primer viaje a Israel 2013, y esta la traje ahora en el 2023. Olivo del monte de los olivos de Getsemaní, donde el Señor Jesús oró y vertió su sangre, tomó la decisión de verter su sangre y dar su cuerpo, su precioso cuerpo por nosotros. Él lo ha hecho todo por amor por nosotros, ahora nos corresponde a nosotros jugarnos por entero por Él. Ha sido un placer que me hayas acompañado en toda esta travesía. Tengo una sorpresa para la semana que viene, pero lo voy a dejar en stand-by. Vamos a empezar un estudio nuevo, un tema choqueante. Prepárate. Los quiero mucho. Gracias, Esteban, y perdón por haberme pasado en el tiempo. Dios los bendiga.